Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, por unirse a esta videocolumna de los martes. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Bueno, pues hoy es noche de debate, un nuevo debate de los candidatos a alcaldes de León. Ya lo habían hecho, ya se habían encontrado en el evento organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y nuevamente repiten en un ejercicio que ya también se ha convertido en una parte importante de las campañas, que es el encuentro para debatir ideas que organiza la Coparmex León. Y bueno, no me falta, también se habían reunido en Libero en otro formato más que no se prestaba tanto intercambio, sino más en exposición. Sin embargo, con todo y todo, las campañas persisten en un marasmo, se sienten tradicionales, aburridas incluso diría yo, no llegando a una población que tiene muchas ganas de que alguien les diga cómo van a enfrentar los graves problemas que vive Guanajuato, que vive el país. Recordemos que también estamos eligiendo diputados federales, el estado de Guanajuato, por supuesto. Gracias y gracias por sus saludos a las personas que se están uniendo, ya tendremos tiempo de mencionarlo. Y las campañas van haciendo esto, las campañas están plagadas de lugares comunes, de las típicas promesas, de que aquellos que ya han gobernado ahora nos hablen de un cambio, cuando estaría en sus manos instrumentarlo. En el caso de Guanajuato, el Partido Acción Nacional, que ha tenido el poder 30 años, cuando algunos otros partidos que no han tenido oportunidad hace tiempo de ejercer el poder también se muestran sin mucha idea, y cuando Guanajuato carece de una oposición combativa que se muestre todos los días y que solamente en las campañas se radicaliza un poco y quiere distinguirse. Y bueno, el debate ocurre también en León en un momento en que la ciudad vive situaciones delicadas, vive un tiempo muy delicado. Ya superada la pandemia, ahora León enfrenta un grave problema de inseguridad que se manifiesta en muchos aspectos. Tenemos tiempo con esa carga, pero de pronto surgen picos que la agravan, situaciones preocupantes, como lo que pasó, una racha de eventos que ocurrieron teniendo como epicentro la calle Madero, donde se encuentra pues, lo que se ha querido que sea el corazón turístico de León, el corazón de la diversión. Es una ciudad grande, ya tiene muchos puntos de este tipo, pero desde hace un tiempo administraciones, sobre todo del Partido Acción Nacional, también la del PRI de Bárbara Botello, trataron de regenerar esta zona, de darle un tinte casi peatonal, de activar su vida nocturna, de generar un ambiente cálido ahí. Muy golpeado por la pandemia, por cierto, las inversiones que se han realizado ahí para tener centros de diversión y de esparcimiento. Golpeado también por políticas muy poco estimulantes de una convivencia sana, esta venta de alcohol barato con tal de atraer a los jóvenes o a los muy jóvenes, que también redunda en malas prácticas al final de cuentas y que no tampoco ayuda a la calidad de los lugares que se podrían construir para generar una ciudad más atractiva turísticamente. Pero sin embargo, y después de que se superó relativamente ese año atípico que fue el 2020, con todas sus secuelas de paralización y de recluirnos en casa y olvidarnos de la convivencia, hoy cuando se empieza otra vez a reactivar este tipo de actividades, llega el virus de la violencia. Ya estaba incubado, pero no de esta forma. El joven Brandon Velázquez, que se convirtió también, su caso se convirtió en emblemático, salió de un antro en la calle Madero e hizo lo que a todo mundo se le aconsejan que haga en estos casos. Tomó un taxi, no manejó, probablemente había consumido bebidas alcohólicas, y ese taxi fue su problema, fue el problema que lo condujo a una muerte prematura insuficientemente esclarecida, porque no se presenta con claridad un delito. Murió atropellado en la carretera León-Silao, pero nadie sabe qué hacía en ese lugar cuando había tomado el taxi para ir a su casa y había avisado que iba a su casa. Es obvio que ocurrió un delito, se ha venido conociendo el modus operandi de operadores de estos taxis, de choferes de estos taxis, probablemente ni siquiera los titulares, probablemente taxis
falsos o piratas, no sabemos, porque la investigación no ha dicho nada claro, no nos ha dado información a la sociedad, no me refiero solo a los medios de comunicación, de qué está ocurriendo ahí. Se tienen videos, se tienen las placas del vehículo, no hay mucha información al respecto. Pero se sabe de esta forma de operar donde jóvenes que salen de los antros están siendo drogados para robarlos. Pero ya van dos casos, el de Brandon Velázquez y el de otro joven de nombre Simón Escobedo, perdón, originario de Monterrey, que han fallecido en estas circunstancias, los dos atropellados, cosa que es muy sospechosa también. Y aquí urgiría una acción rápida, a profundidad, de la Fiscalía General del Estado. Son delitos consumados, son homicidios, no más falta que nos los hagan pasar por homicidios culposos, cuando es evidente que hay una operación para cometer este delito y que la muerte puede ser una consecuencia de ello. Pero como les digo, tenemos muy poca información y esto alienta la impunidad. Y de impunidades que están hablando en el debate de los candidatos celebrado hace unos momentos en un hotel de la ciudad de León y organizado por la Coparmex. Y se habla también del modelo de seguridad que se quiere para la ciudad y se habla de la colaboración que debería haber entre el municipio de León y la Fiscalía General del Estado. Por ejemplo, se le ha cuestionado mucho en varias ocasiones a la candidata panista Alejandra Gutiérrez el haber dado su voto su voto y su defensa cerrada para la primero ratificación de Carlos Amarripa como procurador y después para permitirle el pase automático como fiscal, donde ya ni siquiera fue necesario votar, simplemente dejaron que las cosas corrieran al no modificar un artículo transitorio de la nueva Ley General de la Fiscalía del Estado. Pero bueno, revisemos qué ha venido ocurriendo en estos años recientes. Y aquí es donde entra un poco esta frase que utilicé para anunciar la charla de hoy. El alcalde ausente, el alcalde fantasma que tenemos en León, Héctor López Santillana. Porque si ustedes recuerdan y hacen un poco de memoria, y luego las sociedades, colectivamente hablando, los medios de comunicación, los analistas, por estar en la velocidad del momento, de lo que ocurre, de las noticias que emergen, nos olvidamos de ciertas cosas que han ocurrido en el pasado y que tienen como consecuencia lo que vivimos hoy. Héctor López Santillana, en su primer periodo como alcalde, dejándose asesorar, aconsejar, sugerir por organismos como el Observatorio Ciudadano de León, como el Consejo Coordinador Empresarial, como la propia Coparmex, como la Mesa Ciudadana de Seguridad, aceptó la posibilidad de cambiar el modelo policíaco y adoptar uno que había mostrado resultados. No digamos éxito, que es una palabra muy peligrosa, pero resultados en Morelia, Michoacán. Y se logró traer a León a la persona que había diseñado este modelo de acción policial, que sobre todo lo que quería era utilizar la conexión, utilizar la fuerza de la Policía Municipal en combinación con la Fiscalía del Estado para generar un flujo de información que permitiera conocer mapas del delito en la ciudad y acciones rápidas para contrarrestar la impunidad. Y esto consistía básicamente en que el policía municipal, el policía en la patrulla, el policía de calle, el policía de crucero, estuviera capacitado, tuviera la manera de levantar una denuncia del hecho delictivo en el momento en el que ocurría, hechos delictivos, digamos, no graves, robos, asaltos a mano armada, cristalazos, robos a comercios, e informar rápidamente a la Procuraduría en su momento, después cambió a Fiscalía, para que hubiera información que pudiera ser rápidamente procesada y generar reacciones, generar respuestas. Si están ocurriendo cristalazos persistentes, si hay una dinámica muy parecida, repetitiva, un patrón, digamos, en la carretera León-Silao, en cierto tramo de la carretera León-Silao, es evidente que ahí está actuando una banda con ciertas características y la policía puede tener una información estadística, pero una información también del momento en el que están ocurriendo los hechos, de las horas en que están ocurriendo estos hechos. Se pueden generar políticas para esa zona y se puede atacar a esa banda con inteligencia policial. Era un poco el modelo y era probarlo, era aplicarlo en la ciudad. Se autorizó, el alcalde se entusiasmó, se le
aplicaron recursos, se le pagó al consultor Bernardo León, Olea, un joven que conocía a Guanajuato porque había trabajado aquí como asesor en la época de Vicente Fox Quesada, gobernador, con Eduardo Sojo. Y vino a León, estableció este modelo, trabajó con la policía, que en ese momento la dirigía Luis Enrique Ramírez Saldaña, un secretario de seguridad que había sido elegido por el alcalde Héctor López Santillana con el visto bueno de los poderosos Carlos Amarripa y Alvar Cabeza de Vaca. Y esto se fue diluyendo. La fiscalía se fue resistiendo y de eso hay evidencias publicadas en los medios de comunicación en su momento, quejas del entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de José Arturo Sánchez Castellanos, del entonces y ya fallecido presidente del Observatorio Ciudadano de León, el contador Luis Alberto Ramos, un hombre que se entregó en cuerpo y alma a proponer e impulsar este modelo. Y no pasó nada. La fiscalía dijo que sí, de dientes para afuera, y en el camino se fue resistiendo. Resulta muy obvio pensar ahora, y en ese momento yo también llegué a pensarlo, que la fiscalía no quería que le presentaran más delitos. Si de por sí falsea sus estadísticas, si con las pocas denuncias que hay, con este ciudadano agobiado que decide no ir al Ministerio Público a presentar una denuncia porque no quiere que lo criminalicen, no quiere que lo entretengan, no quieren que al final del día nada pase, perder miserablemente su tiempo, a lo mejor ser objeto incluso de extorsiones o de que la policía sepa quién es y esté identificado. No hay confianza en nuestras instituciones públicas y eso no alienta la denuncia de los delitos. Bueno, imagínense que se diera este flujo, que usted saliendo de un Oxxo donde le robaron la computadora en su auto, pudiera al policía inmediato que está ahí de proximidad decirle pasó esto, es una computadora con estas características, a tales horas, yo entré, salí, vamos a ver las cámaras, qué pasó, y se levantara una denuncia en ese momento, la fiscalía se llenaría, crecería notablemente el número de denuncias. Y como no están pensando en cambiar, no quieren realmente cambiar las cosas, pues solamente iba a arruinar aún más sus estadísticas. Entonces, previendo esto, como medida política, con este esquema de estar siempre pensando en no queremos vernos mal, no en solucionar los problemas, Carlos Amarripa se resistió con la complicidad y el apoyo de su compadre Álvaro Cabeza de Vaca y desecharon esta posibilidad. A la larga, Luis Enrique Ramírez Saldaña cometió algunos errores, designó funcionarios que trajo de Irapuato, que a su vez abusaron del poder, hicieron tropelías y tuvo que salir por piernas. Y ahí Héctor López Santillana, quien tenía en su futuro inmediato un segundo mandato, que lo hizo y ganó la elección, decidió quitarse de quebraderos de cabeza y entregarle la policía al gobierno del estado. Mucha gente piensa y muchos analistas en los medios de comunicación lo escriben, me dicen que casi no escuchan. A ver, perdón, estoy leyendo y corrigiendo. ¿Se escucha mejor? Bueno, vamos aquí a mejorar un poco. Se escucha un poco mejor, si me pueden comentar en el chat, se los agradezco mucho. Bueno, esperemos que sí. Me dicen está muy malo el audio, hay muchas quejas del audio. Ya se escucha bien, me dice Arturo González Palomino. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, espero que no nos hayamos perdido de mucho. Trato de retomar el hilo. Héctor López Santillana renuncia a hacerse cargo de la política de seguridad y decide devolverle esta responsabilidad o entregársela al gobierno del estado, realmente entregársela porque no había estado antes ahí, antes que él había sido alcaldesa Bárbara Botello, había estado en constante pugna con el gobierno estatal, no había dejado que le metieran mano a su esquema de seguridad, y nombran a Mario Bravo Arrona. Les comentaba que algunos colegas comentaristas piensan que Mario Bravo Arrona es una designación del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, porque fue su jefe de escoltas en la campaña y probablemente también antes, en ese periodo en el que no tuvo cargo alguno, pero estuvo cuidado por elementos de seguridad cuando dejó la Secretaría de Desarrollo Social y antes de ser candidato del PAN. Sin embargo, resulta evidente que Mario Bravo Arrona era el jefe de escoltas de Diego Sinue
porque ahí lo mandó al bar Cabeza de Vaca, porque él fue el que lo hizo pasar por ese trance para limpiarlo un poco de influencias y que se piense que es un funcionario que no proviene de quienes tienen el monopolio de la seguridad en Guanajuato, que son el fiscal y el secretario de seguridad. Y bueno, Mario Bravo Barrona se encargó de darle definitivamente sepultura al proyecto de que los policías municipales pudieran incorporarse a este esquema de levantar denuncias, mapear la ciudad, tener mejor información y dotar a la Fiscalía del Estado de herramientas para que hiciera acciones en León para combatir la impunidad, de la mano de la propia policía, desde luego, porque es evidente que no hay suficientes elementos federales o estatales en León como la cantidad de elementos municipales. Ahí se bloqueó esto. Y estamos hablando de delitos comunes, de los robos, de los asaltos, de quizás la venta de drogas también. Pero en los últimos, el año pasado y este año, el delito que ha crecido de manera notable en León es el de los homicidios violentos. Y esto ya nos habla de de otro tipo de actividad delictiva. Nos habla de una pelea por la plaza. Y de ello da cuenta también, o lo explica, o hace que tenga sentido, el incremento que muestran ya las estadísticas en el delito del narcomenudeo. León se ha convertido en una gran plaza que puede llegar a desplazar una gran cantidad de drogas y que genera un negocio importante, y esto también genera disputas entre los grupos delictivos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar así cruzados de manos viendo pasar las cosas y que se deteriore nuestra vida pública? Dice Arturo González Palomino, se realizó un estudio costoso. Así es, parte pagado con recurso público y parte también con aportaciones privadas, que se tiró a la basura, que se desechó de plano. Hoy se está hablando de esto en el debate. Un planteamiento de los organizadores de la Coparmex es ese: si los candidatos, de los cuales sabemos que únicamente dos están mostrando un perfil competitivo, que son Alejandra Gutiérrez del PAN con preferencias electorales más altas y Ricardo Sheffield de Morena, que va rezagado, pero que es el único que tendría una posibilidad de dar una pelea, de meter a regidores de manera significativa, porque el resto de los partidos pues hacen teorías que nunca van a aplicar. Lamentablemente así están las cosas. Se está planteando esto, de regresar a la policía que pudiera reinstrumentar este plan original. Lamento decirles que mientras Carlos Amarripa sea fiscal del Estado y tiene por delante 7 años más, yo veo muy complicado que un alcalde de León quiera entrarle a este tema y pelearse o enfrentar o meter en cintura o convencer al poderosísimo fiscal del Estado, que ya como los globos se nos aleja en el cielo y está pensando en otras muchas cosas y no en atender sus responsabilidades inmediatas. Ya es amigo de embajadores, ya lo reciben en el FBI, ya ejerce un poder absoluto y total, y yo creo que hasta hay días en que ni siquiera le toma la llamada al gobernador del Estado. ¿Cómo un alcalde va a confrontar eso? Desde luego no lo va a hacer Alejandra Gutiérrez, la más probable siguiente alcaldesa. Si ya vimos que, para empezar, ni siquiera pudo elegir a su propia planilla, le fue impuesta con muchos, diríamos, cartuchos quemados, que muy poco le van a ayudar en la tarea de gobernar León. Y ya no son los tiempos en que el alcalde lo podía todo y los regidores eran música de acompañamiento. Hoy los regidores tienen sueldos profesionales, se hacen cargo de comisiones importantes, acuden a los órganos que deberían tener una dinámica ligada a la política pública del municipio, como es APAL, como son las comisiones de adquisiciones, de desarrollo urbano, de planeación, de vivienda, etcétera, de la basura, por ejemplo. Y los que vemos ahí ya dieron todo lo que traían, ¿no? Vamos a ver. Y mucho menos, si no pudo elegir a esos regidores, va a poder o va a querer elegir a su jefe, a su secretario de Seguridad Pública, aunque hoy en su propaganda diga, con estas frases usadas, que ya los ciudadanos deberíamos de rechazar, que va a tomar el toro por los cuernos, o algo así, o que se va a hacer cargo. También Diego Sinue dijo que iba a dar un golpe de timón, que no dio ninguno, o a menos que sea un golpe de 360 grados, para quedar exactamente en el mismo lugar. Entonces vamos a continuar en esta debacle, donde la seguridad de León no depende
del funcionario por el que vamos a ir a votar en 3 semanas más, en 2 semanas y fracción, el 6 de junio. Va a ser un funcionario administrativo, va a ser un city manager, va a manejar ciertos aspectos de la ciudad. Eso sí los maneja. Porque en el caso de Héctor López Santillana, no fue la policía lo único que abandonó. A Héctor López Santillana se le vio muy poco en el tiempo de la pandemia. Salía a dar la cara por él su secretario de salud. La ciudad de León nunca guardó un confinamiento real. Lo vimos en el repunte de diciembre, que volvió a provocarse un alza fuerte porque la gente estaba como si nada. Y por más que la policía clausurara algunas fiestas, no había una dinámica eh, definida e impulsada desde la cúpula del poder municipal, desde el alcalde. Y ya en estos meses del 2021 no se le ve al alcalde para nada. Uno que otro acto por ahí, cuando viene el gobernador se aparece, no está dando muchos mensajes. Fue incapaz, por ejemplo, de recibir a la familia de Brandon Velázquez y a los manifestantes que se le plantaron ahí en la presidencia municipal a pedirle un diálogo, a que los escuchara, bueno, a darles un pésame. Hoy se ha puesto muy de moda el al carajo de Andrés Manuel López Obrador, con el que respondió cuando le preguntaron si iba a ir a darle sus condolencias a los heridos y a la población afectada de Tláhuac por la caída de los vagones del metro. López Obrador dijo que esos eran actos que correspondían al pasado, que eran para la foto, etcétera, y dijo al carajo con eso. Desde luego la frase es muy desafortunada, se ve que el presidente está enojado y habla enojado, y eso siempre es un error. Y esta frase fue tomada como, bueno, como tantas otras, como algunas de Peña Nieto, como otras de Calderón, que se prestan para la crítica fundada y también para el meme y para la chunga. Bueno, pues en León, Héctor López Santillana no lo dice, pero en realidad nos está mandando a todos al carajo desde hace buen rato. Y ahora, además, también a las víctimas de delitos violentos. Ese es el municipio muy desgastado que va a recibir el próximo alcalde o alcaldesa. Y tendría que hacerse cargo, en realidad sí tendría que tomar el toro por los cuernos. Pero se ve difícil ante la reestructuración política que ha sufrido el estado de Guanajuato, y donde el PAN ha dejado de ser aquel partido que tenía corrientes internas, que manejaba un debate interno, que tenía una dignidad para actuar, y hoy lo vemos convertido en un partido que dice a todo que sí, desde el Congreso, que se somete a las nuevas circunstancias y que defiende también los errores que comete y no los reconoce. Así vamos pues a este 6 de junio, y en general parece ser que en Guanajuato sí está ocurriendo esto de lo que yo hablaba, de está contando por encima de todo para la decisión del voto el debate nacional, el debate plebiscitario entre si hay que ratificar una Cámara para que tenga mayoría morena, o hay que buscar que no la tenga y que otras fuerzas políticas equilibren el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dejando de lado mucho los matices en los municipios. No digo que no importen los candidatos, no digo que no arrastren también un voto, pero parece que el gran fenómeno que está privando, por ejemplo en León, con esta aparente ventaja grande que le dan muchas encuestas al Partido de Acción Nacional, parece ser que lo que priva es ese tema, ese gran tema nacional, que no sería la primera vez que en León eso ocurra. Muchos temas locales quedarán pospuestos. No parece ser una elección que vaya a definir grandes cosas en lo local, y seguramente tendremos que esperar a lo que pase hacia 2024 para saber si en Guanajuato logra recomponerse un poco las cosas, no solo en el sentido de una posible alternancia, que a estas alturas pareciera muy complicada, sino en el sentido de un equilibrio, de una mínima regeneración, de una capacidad de interlocución desde la sociedad y desde fuerzas alternas que pudiesen debatir con el poder público tan constituido, tan armado, tan cómplice entre sí que hoy tenemos en Guanajuato, donde hay muy pocas voces discordantes y que impacta desde luego también a los medios de comunicación. Vean ustedes los medios en general. Vean Milenio, en el Correo, en los Soles, ¿no? Principalmente,
donde los candidatos panistas se llevan las notas principales con promesas de campaña que sabemos que difícilmente van a cumplir, muchas no están ni siquiera en sus manos, mientras las oposiciones reciben un trato muy distinto y muy distante a ese, y tiene mucho que ver pues, las grandes compras de publicidad que realizan los gobiernos municipales y el gobierno estatal a esos periódicos y que marcan la línea. Ni más ni menos que como vivíamos en los años 70 y en los años 80 del siglo XX aquí en Guanajuato, nada más que en ese tiempo no era el azul, sino el tricolor el que nos mantenía en esta asfixia y en esta falta de pluralidad y de opciones. Bueno, lamentable. Es a lo que me refiero cuando digo que ojalá 2024 permita un poco de oxigenación, porque no la veo que pueda ocurrir en este junio de 2021. Esa es mi idea. Parece ser que se siguió escuchando bajo. Qué barbaridad. No había pasado ya, pero no sé qué conexión esté mal. Pues les agradezco la paciencia. Espero que no haya afectado demasiado la transmisión de estas ideas. Gustavo Adolfo González, escucha bien. Oscar Velasco, Lupita Escalante, muchas gracias. Francisco Arellano también, desde la Sierra Gorda. Pedro Montiel, José Santibáñez, muchas gracias. Saludos a todos. Artur González Palomino, muchas gracias también por el dato que nos pasas. Bueno, pues quisiera concluir aquí. Tengo todavía que echarme un tramo del debate ya diferido para ver en qué acabó eso. Muchísimas gracias. Soy Arnoldo Cuellar, desde el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Nos vemos aquí la próxima semana y buenas noches.